buscador de verdades eternas, peregrino de las raíces de nuestra propia humanidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la historia de Adán y Eva, esa antigua narración susurrada a través de los siglos, resuena con una verdad tan profunda y, a menudo, dolorosa en lo más íntimo de nuestro ser? ¿Es acaso solo un cuento de antaño, o es una advertencia atemporal, un eco de las tentaciones y decisiones que aún enfrentamos cada día en el jardín de nuestras propias vidas? Acompáñame en este viaje a los albores de la humanidad, descorramos el velo sobre el jardín del Edén y seamos testigos de la elección que cambiaría para siempre el destino de la creación, la caída de Adán y Eva. Un relato que es mucho más que una historia, es una advertencia que sigue vigente. Imagina, si puedes, la perfección prístina de un mundo recién creado, donde la armonía danzaba en cada hoja, el susurro del viento era una melodía y la presencia divina se manifestaba en una comunión sin velos. Dios había formado al hombre del polvo de la tierra y había soplado en su nariz aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente. Luego, de la costilla del hombre, había formado a la mujer, creando una compañera idónea, el culmen de su obra maestra terrenal. Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, un paraíso exuberante, colmado de todo deleite para los ojos y el paladar, un santuario de paz donde la comunión con su Creador era diaria, íntima y sin interrupciones. La vida en el Edén era una sinfonía de gratitud y asombro. Adán y Eva, en su inocencia, caminaban desnudos sin vergüenza, disfrutando de cada fruto, de cada flor, de la compañía mutua y, lo más sublime, de la cercanía con Dios. Él les había encomendado la noble tarea de labrar y cuidar el jardín, una responsabilidad amorosa que implicaba ser mayordomos de la belleza y la abundancia que los rodeaba. De todos los árboles del jardín podían comer libremente, con una sola y crucial excepción. En el centro de ese edénico santuario, se alzaban dos árboles de singular importancia, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Respecto a este último, Dios había dado una clara y única instrucción, una única restricción en un universo de libertad: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta no era una prohibición arbitraria, sino una prueba de amor y obediencia, una oportunidad para que Adán y Eva eligieran libremente la confianza en su Creador por encima de la autonomía. En esa única restricción residía la posibilidad de la verdadera relación, basada en la voluntad y no en la coacción. La libertad, sin embargo, conlleva la capacidad de elegir, y con la elección, la posibilidad del error. Y fue en este escenario de perfecta armonía y libertad condicionada que una figura siniestra, astuta y engañosa, hizo su aparición. La serpiente, descrita en las Escrituras como astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, no era un simple reptil, sino un instrumento de una inteligencia maligna, la personificación de la tentación y la mentira, el adversario de Dios. Se acercó a Eva, no con violencia o amenaza directa, sino con una pregunta sutil, diseñada para sembrar la duda y la desconfianza: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La pregunta no era una mentira directa, sino una distorsión, una exageración calculada para insinuar que Dios era restrictivo, que les negaba algo bueno. Eva, en su inocencia, pero ya enganchada por la astucia de la serpiente, respondió con precisión: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Su respuesta era correcta, pero el veneno de la duda ya había comenzado a inocularse. Fue entonces cuando la serpiente lanzó su ataque más audaz, una mentira frontal que atacaba la credibilidad y el carácter de Dios: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí, la tentación se presenta en tres frentes. 1. La negación de la consecuencia: no moriréis, cuestionando la palabra de Dios. 2. La acusación de celos divinos: sabe Dios que el día que comáis de él, Dios les niega algo bueno para mantenerlos limitados. 3. La promesa de deificación:
seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, la promesa de un conocimiento superior, de autonomía y poder. La serpiente pintó un cuadro seductor de conocimiento ilimitado y divinidad personal, un atajo a la sabiduría que, según ella, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. En estas pocas palabras, se revela el proceso de la tentación: apetito físico, bueno para comer, el deseo por el placer inmediato, deseo estético, agradable a los ojos, la atracción visual, la promesa de una experiencia sensorial, ambición personal codiciable para alcanzar la sabiduría, el anhelo de conocimiento, poder, autonomía, de ser como Dios. Eva no fue forzada, ella vio, deseó y tomó. Fue una decisión deliberada, tomó del fruto y comió, y no solo ella, sino que dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán, quien estaba con ella, no intervino para detenerla ni la amonestó. Eligió deliberadamente participar en la desobediencia. Su elección no fue por ignorancia, sino por un acto consciente de voluntad. Quizás por amor a Eva, quizás por cobardía, quizás por un deseo oculto de la misma sabiduría, también comió. En ese instante fatídico, la armonía perfecta se quebró. Sus ojos, en efecto, fueron abiertos, pero no a la sabiduría divina que habían anhelado, sino a la cruda realidad de su propia desnudez, a la vergüenza y a la conciencia del mal. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. La inocencia se perdió, reemplazada por la culpa y el intento desesperado de cubrir su vulnerabilidad. El cambio fue inmediato y profundo. La comunión con Dios, antes gozosa, se convirtió en temor. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El Creador, que antes caminaba con ellos en íntima amistad, ahora era percibido como una amenaza. La vergüenza y el miedo los impulsaron a esconderse, un acto impensable en su estado anterior de inocencia. Pero Dios, en su infinita paciencia y amor, los buscó. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Esta no era una pregunta de ignorancia, sino una invitación a la confesión, una oportunidad para el arrepentimiento. Adán, sin embargo, respondió con un intento de excusa y una culpabilización: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. La respuesta de Dios fue directa al corazón del problema. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? En lugar de confesar plenamente, Adán desvió la culpa. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. No solo culpó a Eva, sino que implícitamente culpó a Dios por haberle dado a Eva. Dios se volvió a Eva: ¿qué es lo que has hecho? Y ella, siguiendo el patrón de culpar a otro, respondió: la serpiente me engañó, y comí. La responsabilidad se esquivaba, pasando del hombre a la mujer, y de la mujer a la serpiente. El pecado había introducido la autojustificación y la evasión. Las consecuencias de esta desobediencia fueron severas y afectaron no solo a Adán y Eva, sino a toda la creación. 1. La maldición sobre la serpiente. Dios pronunció un juicio sobre la serpiente, sentenciándola a arrastrarse y a comer polvo, y estableciendo una enemistad perpetua entre su descendencia y la descendencia de la mujer. En esta maldición, sin embargo, se vislumbra la primera promesa de redención, el protoevangelio: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Una chispa de esperanza brilló en medio del juicio, anunciando la futura victoria de la simiente de la mujer Cristo sobre las fuerzas del mal. 2. Las consecuencias para la mujer. Dios le dijo a Eva: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La maternidad, que debía ser una alegría pura, estaría acompañada de dolor, y la armonía conyugal se vería afectada por una lucha de poder. 3. Las consecuencias para el hombre y la tierra. A Adán, Dios le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer,
y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado uno, pues polvo eres, y al polvo volverás. El trabajo, antes una labor gratificante, se convertiría en una lucha ardua, y la vida misma estaría marcada por la fatiga y la mortalidad. 4. La expulsión del Edén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol. ¿Por qué esta historia es una advertencia atemporal? La astucia de la tentación. La serpiente no se presentó como el mal absoluto, sino como una voz amigable que cuestionaba la bondad de Dios. La tentación rara vez se presenta de forma obvia, a menudo se disfraza de lógica, de oportunidad, de algo mejor. Nos promete libertad, conocimiento o placer, mientras nos aleja sutilmente de la voluntad de Dios. La duda en la palabra de Dios. El primer ataque fue a la credibilidad de Dios, con que Dios os ha dicho. El engaño moderno a menudo comienza cuestionando la autoridad de las Escrituras, sembrando dudas sobre la bondad de los mandamientos de Dios, insinuando que Dios nos limita. El deseo de ser como Dios, la promesa de seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, es una tentación poderosa. Es el deseo humano de autonomía, de definir nuestra propia moralidad, de ser el centro de nuestro propio universo. Este anhelo de autodeificación sigue siendo la raíz de muchos pecados y conflictos. La culpa y la evasión de responsabilidad, la reacción de Adán y Eva de culpar a otro, la mujer que me diste, la serpiente me engañó, es un patrón humano universal. Es más fácil señalar con el dedo que asumir la propia culpa. Esta advertencia nos llama a la responsabilidad personal y a la honestidad ante Dios y ante nosotros mismos. Las consecuencias del pecado. La historia deja claro que el pecado no es un acto sin consecuencias. Afecta nuestra relación con Dios, miedo, separación, con los demás culpa, dominio, con el trabajo dificultad, con la naturaleza maldición y con nosotros mismos mortalidad, vergüenza. Es un recordatorio sombrío de que cada elección tiene un impacto. La persistencia de la esperanza, el protoevangelio, a pesar de la oscuridad de la caída, Dios no abandonó a la humanidad. La promesa de la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente es un destello de luz, la primera señal de que Dios tenía un plan de redención. Esta es una advertencia que viene acompañada de una promesa de esperanza, recordándonos que el amor de Dios es más grande que cualquier pecado. La historia de Adán y Eva es, en esencia, la historia de cada uno de nosotros. Enfrentamos tentaciones que prometen autonomía y conocimiento, pero que a menudo nos alejan de la verdadera sabiduría y libertad que se encuentran en la obediencia a Dios. Estamos llamados a elegir, una y otra vez, entre la confianza en nuestro Creador y la seducción de la independencia. Este relato no busca condenarnos, sino advertirnos. Nos invita a reconocer la realidad del pecado en nuestras vidas y en el mundo, pero también a recordar la gracia y el plan redentor de Dios. Nos recuerda que la verdadera vida y la verdadera libertad se encuentran en una relación restaurada con nuestro Creador, a través de la simiente que prometió y que finalmente vino para aplastar la cabeza de la serpiente, Jesucristo. Que esta profunda inmersión en la caída de Adán y Eva no sea solo un ejercicio intelectual, sino una invitación a la introspección, que nos impulse a examinar nuestras propias elecciones, a reconocer las sutiles voces de la tentación y a aferrarnos firmemente a la palabra de Dios, que es vida y verdad. La advertencia es clara, pero también lo es la promesa de un camino de regreso a la comunión y la vida plena. Si esta poderosa narración sobre la caída de Adán y Eva te ha provocado a la reflexión y te ha recordado la vigencia de esta advertencia temporal, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Dale me gusta a este video para que este mensaje de verdad y esperanza alcance a más personas. Deja un comentario compartiendo qué advertencia personal extraes de esta historia. Y suscríbete al canal de Palabra de Dios para seguir profundizando en las Escrituras y encontrar guía para tu camino. Que la sabiduría del Génesis ilumine tus pasos y te fortalezca para elegir siempre la vida en obediencia.